Hola, muy buenas tardes, querida audiencia. Hoy estamos en un DB Live más en compañía del doctor Osmani Salomón, que es el que nos va a apoyar en pues darnos la respuesta sobre algunas preguntas que probablemente tengan sobre el tema que nos dará el día de hoy. El tema va a ser cuidando de tu salud en cada etapa, lo que es embarazo y posparto. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Esperamos poder aclarar sus dudas que nos hagan en este momento. Y pues como lo decía hace rato, gracias nuevamente por la invitación. Muy bien. Antes de iniciar les vamos a dar un pequeño resumen del currículum del doctor, pues para que vean un poquito de su trascendencia, de sus estudios. Él es médico especialista en psiquiatría y salud mental perinatal, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que es APM, así como del Colegio de Psiquiatría de Sinaloa. Es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y realizando estudios de posgrado en la Universidad de Sonora y en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Completó su formación profesional con rotaciones en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Medicina y de Posgrado de la UAS y además cuenta con certificación en salud mental perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Entonces vamos a tener una muy buena charla. Y pues no sé si quiera comentar algo antes de iniciar con las preguntas sobre el tema de embarazo y posparto, doctor. Muchas gracias. Por supuesto, vamos a hacer un pequeño comentario acerca de la importancia que es la salud mental, no nada más en esta etapa tan crucial de la mujer, sino en general la salud mental es sumamente importante. Pero ahora nos vamos a enfocar un poquito en este periodo que sin embargo es uno de los más importantes y complejos que se presentan durante la etapa gestacional. Oh, muy bien. Bueno, mire, una de nuestras principales preguntas, las primeras preguntas dice, desde la psiquiatría perinatal, ¿cómo se aborda el cuidado de la salud mental durante el embarazo y el posparto? Esta yo creo que va dirigida al tema. Claro que sí. Mira, por lo general, en psiquiatría perinatal, nosotros nunca vamos solos, ¿no? Trabajamos de manera multidisciplinaria, con quienes obviamente de la mano, con ginecología, pediatría, medicina familiar, incluso obviamente el papá y la mamá sobre todo, ¿no? Porque muchas veces cuando los empezamos a valorar nosotros ya nos los mandó ginecología, que ocupa un trabajo multidisciplinario y ahí entramos. La psiquiatría perinatal nunca va sola, se acompaña de diferentes especialidades y también, ¿por qué no?, hasta de los servicios de nutrición. No somos un solo, somos un conjunto de todo. Muy bien. Y sobre todo en ocasiones, por ejemplo, me ha tocado en experiencia personal que cuando es mamá muy joven, como que ya va con esa mentalidad de que algo nuevo para ella, pero también me ha tocado en personas, ya ve que ahorita en la actualidad, doctor, pues no tenemos a embarazarnos a muy corta edad, por lo general estudiamos, nos preparamos y la mayoría de las mujeres que yo he conocido pues ya se embarazan después de los 35, pero ya cuando se quieren embarazar 35, 40 años, pues ya ve que también empiezan con esas emociones de que si va a ser de alto riesgo o algo, y quieran o no, entran así como en una pequeña psicosis, ¿no? O sea, de que se forma la película, pues. Bueno, es importante lo que comenta usted, ¿no? Que ahora las mujeres un poquito a una edad más grande deciden ser mamás, ¿no? Pero eso no les impide serlo. Pero sí se empiezan a generar algunas ideas anticipatorias acerca de posibles complicaciones o si van a poder quedar embarazadas. Y esto lo que genera, si bien no es psicosis, lo que genera, sí puede generar algo de estrés y de ansiedad. Pero no porque le genere ese tipo de ansiedad o ese estrés va a ocupar tratamiento en ese momento, ¿no? Se tiene que hacer una valoración porque muchas veces es un periodo de adaptación hacia esa nueva experiencia que está tomando. ¿Usted nos recomendaría, doctor, por ejemplo, si es una mamá que se casa joven y que sabe que puede quedar embarazada, tener algún tipo de plática o de terapia o algo como para prepararse para ese embarazo, lo mismo que para una mujer con una edad más arriba? Ok. Enfocándonos a la salud mental, no todas las mujeres que salen embarazadas o que quieren salir embarazadas van a ocupar de una atención con psiquiatría o psicología.
el primer contacto de ellas, obviamente, no hay que olvidarlo, es con ginecología. Si ellas les externan sus sentimientos o sus síntomas que puedan tener en ese momento, el ginecólogo debe estar capacitado para detectarlos y canalizarlos en su momento, ya sea a psicología o psiquiatría, que la mayor parte del tiempo siempre es primero a psicología y ahí nuestras colegas nos los derivan a nosotros, porque seamos realistas, ¿no? Ninguna futura mamá quiere tomar medicamento, aunque sea un analgésico durante el embarazo, y ahí es donde entramos nosotros para aclararles todas sus dudas y que sepan de que no hay riesgo para ellas. Sí, y la verdad que sí, no queremos tomar cualquier cosa. Sí, sobre todo por la salud de uno y del bebé, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿por qué es importante integrar la salud mental como parte del control prenatal? Ok, ¿por qué es importante? Si bien no es que le vayamos a dar tratamiento médico, que tengamos que ponerle citas mensualmente como lo hace el servicio de ginecología, pero no estaría de más de pérdida una valoración durante su embarazo. ¿Sí? Solamente así como va un chequeo, una valoración general, para que nosotros podamos hacer un cribado o algunas pruebitas donde veamos si la futura mamá se encuentra bien emocionalmente, sobre todo si duerme bien, come bien, cómo se encuentra su estado de ánimo o si ella padece algún problemita de ansiedad, que podamos tratarlo en su momento, pero con la convicción y la claridad de que aunque miremos algunos datos, no quiere decir que le vamos a dar tratamiento médico, puede ser con terapia, con acompañamiento, incluso se le da un poquito de contención y con eso pueden remitir esos síntomas. Solamente si necesitamos o vemos que hay necesidad de dar algún otro tipo de manejo, lo hacemos, pero no estaría mal que por lo menos en una ocasión junto con su ginecólogo acudieran a una valoración ya sea terapéutica o psiquiátrica para conjunto. Como lo decíamos al inicio, manejo multidisciplinario. Cuando sí hay que acudir de sí o sí es cuando esta futura mamá ha tenido antecedentes antes de su embarazo de cuadros o problemas de salud mental, algún trastorno que llamémosle ansiedad o depresión. Ahí sí yo les sugiero con toda confianza, por favor, si salen embarazadas o están planeando su embarazo, acudan a una valoración previa para evitar que durante su embarazo llegue a presentar algún cuadro afectivo o de ansiedad, ya que lo que queremos es que lo disfruten como se debe ese embarazo. ¿Y usted recomienda, doctor, que vaya la persona sola o de preferencia acompañada por el esposo? Porque ya ve que cuando vamos acompañadas, pues como que a veces se nos complica un poquito más el decir cómo nos sentimos, sobre todo para no preocupar al esposo. Pero aquí en este caso, ¿usted cuál sería su opinión o su recomendación? Cuando vayan a acudir a consulta de psiquiatría, una consulta de psiquiatría perinatal, llamémosle, que es lo que estamos tratando en este momento, yo les sugiero que puedan acudir acompañadas, ¿sí? Pueden acudir acompañadas de su esposo, su pareja, o en dado caso, porque ahora las mujeres no ocupan de la pareja para acudir. No, eso, ya acuden solas también. Pueden acudir por con su mamá o algún familiar. ¿Por qué lo hacemos eso? No porque no confiemos en la información que nos dan ellas, sino que hay veces ocupamos hacer una historia clínica donde ocupamos ir buscando más información que a veces los pacientes no nos pueden externar todo, o ellos muchas veces no se dan cuenta de algunos síntomas, y los que se dan cuenta son las personas que conviven con ellos más cercanos, esposo, pareja, mamá, papá, etc. Hasta la amiga a veces, sí, ¿no? Por lo menos la primera vez, ya después pueden ir solos. Sí. Oh, muy bien. Otra de las preguntas, ¿qué tan frecuentes son los trastornos de salud mental durante el embarazo y el posparto? Uf, qué pregunta tan importante. Sí. Por lo general son más frecuentes de lo que podríamos esperar, ¿sí? Vamos a ver que aproximadamente de las mujeres en una edad de los 20 a los 40 años, en los estudios que hay, se ha encontrado que hasta un 8 a 10% pueden presentar cuadros de depresión o ansiedad. Y de estos 8 a 10%, alrededor del 55% van de la mano tanto la ansiedad y la depresión. E incluso pacientes que tuvieron ansiedad o depresión durante su embarazo, en el posparto corren un riesgo de presentar hasta un 50% depresión posparto cuando no fueron tratadas durante su embarazo. Por lo cual, de ese 10% de mujeres que están de los 20 a los 40 años que van a presentar esos síntomas, un alto porcentaje va a presentar depresión posparto si no se trata adecuadamente durante este embarazo. Y lo más importante, que tal vez no puedan disfrutar su embarazo como ellas lo planean por estos problemas de ansiedad o de depresión. Okay. ¿Hay algún factor en especial, doctor, que haga que una mujer durante su embarazo, en vez de disfrutarlo,
tenga esta ansiedad, este estrés, estas emociones, algo que lo provoque? Ok. Cuando hablamos un poco de ansiedad o estrés, ¿nos estamos refiriendo en concreto ya a alguna como ansiedad, depresión, algún otro tipo de problema de salud mental, o la ansiedad o el estrés que se presenta durante el embarazo? ¿Sería? Sí, o sea, por ejemplo, no sé si uno de los factores puede ser la edad, o un factor de que a lo mejor sea mamá soltera, Okay. o por ejemplo las circunstancias económicas de qué voy a hacer si ahorita no tengo trabajo, o a lo mejor el trabajo no me es lo suficiente como para un bebé, o algún factor en especial que desencadene que podamos padecer de eso. Mire, usted lo acaba de formular mejor que yo, como lo estaba contestando ahorita. Factores que pueden generar que una mujer pase por estos problemas durante su embarazo. Hay bastantes. Uno de ellos, ya los ha comentado usted, el ser una futura mamá soltera, el tener problemas económicos, el tener antecedentes de problemas de salud mental previos al embarazo y no estar tratada, o incluso estar cursando con estos problemas durante el embarazo, las predisponen más. Y algo muy importante, el no tener redes de apoyo. Redes de apoyo, ¿a qué me refiero? Pues no tener seguridad social, ya lo comentamos, los problemas económicos, tener una dinámica familiar algo disfuncional en su casa, eso no favorece y predispone más a que llegue a presentar estas situaciones. También hay otro tipo de factores que pueden generar, los genéticos, ¿no? Ahí sí hay factores modificables como los que comentábamos, que son problemas económicos de pareja que uno puede tratar de solucionarlos de manera externa, pero hay otros factores genéticos que ya la persona está predispuesta por cuestiones bioquímicas a presentar estos trastornos, y ahí sí es donde se ocupa dar más que nada tratamiento farmacológico. Okay, muy bien. Uy, estoy aprendiendo mucho. No, y también hay factores protectores, no creo que todo es negativo, ¿no? Así como yo le decía a algunos, pero también a la inversa, factores protectores para que una mujer no lo presente es buenas redes de apoyo, casa, pareja, amigos, tener un nivel económico estable, tal vez para sobrellevar la situación que se aproxima, y tener una derechohabiencia. ¿A qué mujer no le gusta tener eso para poder estar lo más tranquilo y poder disfrutar su embarazo? Pues sí, que nos consientan, Exacto. mucho, que nos consientan. Otra de las preguntas dice, ¿las emociones de la mamá impactan en el desarrollo del bebé o de qué forma ocurre esto? Claro que sí. Las emociones de la mamá, sobre todo durante su etapa de embarazo y posparto, en este caso en el embarazo, que es cuando está la concepción, influyen mucho en los bebés. Vamos a poner un pequeño ejemplo en el sentido de que si la mamá está pasando por un trastorno de ansiedad, llamémosle ansiedad generalizada, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo o reacciones al estrés, lo que va a suceder es que hay una elevación constante y sostenida de ciertas hormonas que se encuentran en el cuerpo, desde cortisol, que es la hormona del estrés, y esto se ha encontrado en estudios que atraviesan lo que viene siendo la barrera placentaria, el cordón umbilical, y puede generar alteraciones en el bebé una vez que nace o incluso durante su gestación. Se ha encontrado en estudios que bebés que sus mamás padecían problemas de ansiedad, se encontró que tenían ya cuando estaban en etapa educativa, llamémosle a los 6, 7 años, tenían un desarrollo menor de su psicomotricidad hasta nivel intelectual, por lo cual es por la descarga hormonal que se está presentando, y esos niveles se pueden llegar a ser tóxicos en algún momento, ¿no? Estas emociones y estrés esta cuestión, aparte de que ya cuando el bebé nace puede atraer estos problemas, ¿puede haber alguna complicación en el embarazo, por ejemplo, de alto riesgo o como un aborto o algo similar si no se trata como debe de ser, doctor? Me fascina, sí estuvo checando muy bien sus preguntas. Usted parece que lo ha visto de los libros. Exacto, el que una mujer no se trate conlleva más riesgo. Vayamos poniendo en este punto. Valorar riesgo-beneficio de un tratamiento. El riesgo, porque todos los medicamentos generan algún riesgo cuando se tienen que dar independientemente estén embarazadas, ¿no? Pero el beneficio es mayor. ¿Y qué puede suceder con una mamá que no se trata? Usted lo mencionaba, parto pretérmino, bajo peso al nacer, disminución del coeficiente intelectual del bebé, así como complicaciones durante el parto, ¿sí? Por eso el riesgo de no tratar es mayor que el de dar tratamiento. Por eso les invitaría a las mamás o futuras mamás
que no tengan miedo de acercarse con nosotros para poderlas orientar y aclarar todas sus dudas. Más vale que las aclaremos y que ustedes estén tranquilas y vean que se van a sentir muy bien y los vamos a orientar adecuadamente. Sí, aparte que mamá no quiere que nuestros niños pues nazcan sanos y relucientes y llenos de vida, ¿verdad? Entonces, sí, si ven algún síntoma muy similar como lo comenta el doctor, pues hay que pedir ayuda y acudir con el médico de confianza, con el ginecólogo, incluso comentarlo. Y si hay necesidad, pues miren, aquí tenemos a un experto que las puede atender con todo gusto. Claro que sí, con mucho gusto lo podemos hacer y no olviden acudir con su médico de primer contacto, que sería su ginecólogo. Afortunadamente ahora los tiempos ya están cambiando, ya los especialistas tienen más información sobre la salud mental en esta etapa tan delicada de la vida de la mujer para que pueda llegar a buen término. Y sobre todo disfrutar, que es lo bonito, disfrutar la pancita. Usted lo acaba de decir, disfrutar. Otra pregunta, doctor, dice, ¿qué cambios emocionales son normales durante el embarazo y cuáles ya representan señales de alerta? Ok, cambios emocionales. ¿Qué consideraría uno que una mujer embarazada pueda presentar cambios emocionales? Obviamente, cada mujer es diferente, ¿no? Pero algunas pueden presentar incremento del sueño o insomnio, cansancio, en algunas ocasiones agotamiento o irritabilidad en algunas ocasiones. Pero estos síntomas tienden a ser transitorios. Ahí los llamamos de cierta manera normales. ¿Cuándo no es normal esto durante el embarazo? Cuando esos síntomas duran más de 2 semanas o 3, ¿no? Pero que son más intensos. Se acompañan de descuido en su higiene al niño, tristeza constante, falta de motivación, ideas de minusvalía. ¿A qué se refiere estas ideas de minusvalía? Por lo general en la mujer embarazada todo va relacionado con su hijo, ¿sí? Sensación de que no voy a ser buena madre, puede ser que mi hijo traiga algún problema y no sé qué voy a hacer, no voy a ser capaz de solventar sus necesidades. A eso lo conocemos como ideas de minusvalía, que tal vez uno los piensa un momento y se quitan, pero cuando hay problemas afectivos y que los síntomas ya son más llamativos, son constantes y persistentes. Ojo entonces, síntomas que duran más de 2 semanas de manera constante, que afectan su vida laboral, social o familiar, acudan sin pensarlo, atención. Muy bien. Otra de las preguntas, ¿qué factores de riesgo pueden hacer más vulnerable a una mujer durante esta etapa? Pues mencionamos algunos, pero ¿cuál es en más riesgo? ¿Más riesgo? Ok. Si vamos a algo más riesgoso todavía, por favor, mamás, eviten el tabaquismo, el alcohol y sobre todo el consumo de drogas. Tenemos algunas pacientes que previo a su embarazo o durante su embarazo consumieron sustancias y lamentablemente esto conlleva alteraciones no nada más en ella, en el producto, en el bebé. Y durante el embarazo estas conductas pueden generar en las pacientes no nada más cuadros de depresión o ansiedad, puede generar síntomas psicóticos y lo más complicado que vemos nosotros son pensamientos o ideas de daño o suicidas e incluso lo han llegado a realizar en algún momento, pero esto se presenta más cuando están en dualidad con algún consumo de sustancias, ¿no? Sí, por eso esos son factores de mayor riesgo todavía, el consumo de alguna sustancia y el riesgo de conductas de daño. Sí, muy importante, sí. Otra de las preguntas dice, ¿qué papel juegan los cambios hormonales en la salud mental durante el embarazo y el posparto? Porque es que es muy común que te digan, ay, es que traes alteradas las hormonas, pero es normal. Pero pues igual sí debe de haber alguna relación, me imagino. Sí, por supuesto. Hace un momento comentamos fuera del aire acerca de la relación que puede haber de las hormonas, ¿no? Así como la mujer, sus hormonas van incrementando durante su embarazo y es una parte fisiológica que uno espera. Una vez que las mujeres tienen a su bebé, lamentablemente ahí sí, los niveles hormonales tienden a caer o bajar drásticamente y esa caída o bajada drásticamente se ha encontrado en algunos estudios que está muy relacionado con cuadros de depresión posparto o psicosis posparto, ¿sí? Y es algo que no podemos saber qué mujer lo va a presentarlo o qué mujer no lo va a presentar, pero las cuestiones hormonales influyen mucho y no es que porque esté hormonal tiene irritabilidad o cambios de su estado de ánimo. Sí, eso los podemos tener todos, ¿no? Aunque no estemos embarazados, pero posterior al parto, lo que se va a presentar es una depresión o una caída muy rápida o brusca de los niveles hormonales, que es lo que genera los síntomas o los trastornos posteriores. ¿Usted recomendaría, doctor, entonces, después de que una mamá ya pues pasó por su parto, ya tiene al bebé, hacerse algún chequeo hormonal para ver si hay necesidad de algún tratamiento o es simplemente pues dejar que se normalice por sí solo?
Ok. Si una mamá ya tiene a su bebé y ella está estable, o como lo llamamos nosotros en psiquiatría o psiquiatría perinatal, eutímica, que es su estado de ánimo normal, yo no consideraría mandarle a hacer ningún estudio, ¿sí? ¿Cuándo lo mandamos a hacer estudios? A menos que la paciente presentara algún síntoma o que la paciente previo a su parto, ella cursara con problemas hormonales como tiroideos o que haya tenido antecedentes de ovarios poliquísticos o algún problemito hormonal que nos arrojara que tuviéramos que solicitar esos niveles para ver que no anden muy desbalanceados. Hemos tenido pacientes que tienen problemas de hipotiroidismo y ahí en esos casos sí, tenemos que hacer estudios para ver cómo se encuentran posterior a eso, a ver si alcanzaron niveles normales o se han mantenido. Si no, tenemos que dar ajuste a su tratamiento o agregar el tratamiento antidepresivo para evitar recaídas de su patología previa. Entonces es muy importante el antecedente, pero también los síntomas. Exacto, exacto. No a todas les vamos a mandar a hacer estudios, sí. También cuidamos lo que viene siendo la economía de ellos, pero hay una gran variedad de estudios que podemos hacer, incluso ahí con ustedes también hemos enviado, porque pues tenemos que hacer ciertas baterías de pruebas. Muy bien, ok. Otra de las preguntas, dice, existe un término muy conocido llamado baby blues. ¿Cómo diferenciarlo de una depresión postparto? Ok, muy bien. El término de baby blues, ¿sí? Alrededor del 70% de las mujeres en el posparto lo van a presentar, ¿sí? Es muy común. ¿Qué es esto del baby blues? Se presenta alrededor de del tercer o cuarto día posterior al parto, ¿sí? Ya sea cesárea o parto normal, llamémosle así. Y se debe de quitar antes de la segunda semana, ¿sí? Son síntomas caracterizados como tristeza, algo de irritabilidad, problemitas del sueño, sensación de miedo ante la nueva experiencia, pero son muy limitados, ¿sí? ¿Cuándo llama la atención? Cuando estos síntomas pasan más de 2 semanas. Mientras sean de los tercer o cuarto día, antes de las 2 semanas se considera el baby blues, ¿sí? Y como lo mencionábamos, hasta un 70% de las mujeres lo llega a presentar. Afortunadamente tiene una remisión espontánea sin necesidad de tratamiento médico o terapéutico, ¿no? A menos que se complicara, ¿sí? Así que tranquilas en ese punto. Ay, sí, porque yo me acuerdo que cada media hora me levantaba para ver si el niño respiraba. Bueno. Y dormía a gusto porque iba a ver cómo no se movían. Ay, y me asomaba a ver si todavía estaba respirando o le tocaba el pechito, pero pues son cuestiones normales, ¿no? Eso es completamente normal. Incluso uno como padre en su momento también lo hacía, ¿no? Se quedaba uno dormido con la manita arriba del pecho del bebé todo el tiempo. Pero es muy entendible, ¿no? Esa nueva experiencia. Nos preocupamos. Y más cuando somos primerizos. Ok. Otra de las preguntas dice, ¿cómo se define clínicamente la depresión postparto y cuáles son los síntomas que más deben preocuparnos? Ok, por supuesto. Vamos a entrar a una pregunta muy importante, ¿no? Depresión postparto. La depresión postparto a veces pasa desapercibida, ¿sí? Porque queremos normalizar ciertos síntomas o sentimientos, sobre todo las mujeres sienten que cuando pasan por depresión postparto que no son lo suficiente buenas o no están suficientemente listas para ser mamás, ¿no? Nada más equivocado que eso. Cualquier mujer en algún momento puede cursar con una depresión postparto después de tener a su bebé y eso no la hace ni mejor madre ni peor madre tampoco. Eso lo que sucede es que hay un desbalance neurobioquímico y hormonal en la mujer cuando se presenta una depresión postparto. Cuando ya los síntomas que hablamos hace poquito del baby blues se presentan más de 2 semanas, sí, pero son sumamente intensos, sí, y por lo general se presentan de manera abrupta, no van de manera gradual. ¿Cuáles son estos? Algo que ya comentábamos, la tristeza, sí, falta de motivación, sensación de que ya no disfrutan las cosas que antes solían disfrutarlo o que no están disfrutando el momento con su bebé. Algo importante, el sueño se ve alterado. Más, yo sé que cuando nace el bebé a veces estamos pendientes ahí, pero hay veces que ni siquiera a las 2 o 3 horas que puedes dormir puedes hacerlo, ¿no? Los síntomas son sumamente intensos y algo que nos preocupa mucho en esas ocasiones es de que lleguen pensamientos o ideas de daño, ¿no? Ojo ahí, papás y mamás, si se llegan a presentar cuando una mujer tiene una depresión postparto, ideas de daño suicida, es un dato de urgencia y hay que acudir a atención psiquiátrica de inmediato, ¿sí? Porque si no se trata, se puede acompañar también de algo que nosotros conocemos como psicosis postparto, donde se presentan alucinaciones o ideas delirantes. Y algo también aquí que se comenta en la depresión postparto, que los pensamientos de la mamá están muy relacionados a cómo era en el embarazo, a su bebé, al entorno. Sus ideas de minusvalía
en la sensación de que no está cambiando bien a su bebé, no lo está alimentando bien, que no siente que no es una buena madre, ¿sí? Por el mismo estado de ánimo que pasa. Y más esto se agudiza cuando no se da una adecuada lactancia. ¿Por qué? Pues multifactorial. Sí, porque no es nada más que mamá no quiera darle pecho, sino que se presentan algunas otras situaciones como la falta de producción y esto genera aún más sufrimiento y sensación de culpa en la mamá, ¿sí? Cuando no es que sea mala madre, sino que fueron por otros factores y esto es lo que puede propiciarle también agudización de sus síntomas. Ojo y datos de alarma, ideas de daño suicidas, alucinaciones o ideas delirantes, no lo piensen, hay que ir a una hospitalización para valoración y uso de tratamiento médico. Pero la depresión posparto, gran población también lo puede llegar a presentar, nada más que pasa desapercibida como lo comentábamos, porque tenemos miedo de buscar atención médica, ¿sí? Y dejamos que vaya pasando. Y en algunas ocasiones, como lo comentábamos, hay quienes mejoran y ya no presentan esos síntomas, pero al paso de los años pueden presentar cuadros depresivos y uno cuando les está haciendo las preguntas, les pregunta, ¿cuándo inició usted con estos síntomas? Pues los inicié después del posparto, ¿sí? Y se uno cuenta que tuvo una depresión posparto no tratada, que si bien la paciente dice, ya me siento mejor, pero nunca vuelve a una funcionalidad del 100% como la tenía previamente. Uno de los síntomas también podría ser, doctor, o no sé si está también relacionado, que me ha tocado a mí conocer pacientes que tienen el problema de que cuando nace el bebé, rechazan al bebé, no le tienen paciencia al bebé, no quieren a veces saber nada del bebé y a veces hasta tratan de hacerle un daño al bebé. ¿Esa también forma parte de la depresión posparto? Podríamos considerarlo como unos síntomas también. A veces el rechazo al bebé en ocasiones nos ha tocado con algunas pacientes que cuando preguntamos nos dicen que es por el miedo de hacerle daño al bebé. No es que no lo quieran, sino que me da miedo llegarlo a lastimar y más cuando se presentan esos síntomas psicóticos como alucinaciones o ideas delirantes. Hay que dejar en claro que es una alucinación, ¿no? Una alucinación puede ser auditiva, visual, táctil, que nada más es perceptible por la persona y no por los demás, ¿sí? Lo que sucede en las depresiones, en la depresión con síntomas psicóticos es que se presentan alucinaciones como voces que les dan órdenes o escuchan ellos. Y por eso atentan contra el bebé. Exactamente, donde escuchan voces que le dicen, eres mala mamá, hazte daño, pero hazle daño al niño, porque si no lo vas a dejar solo y es mejor que le hagas daño para que no esté solo. Y empiezan a escuchar esas alucinaciones que nadie más las escucha más que ellas y más su estado de ánimo pueden llegar a generar eso de hacerse daños a ellas y hacerle daño al bebé. Por eso les decíamos que es una urgencia real y hay que buscar atención médica de inmediato. Sí. Pues ojalá que durante, más bien en la audiencia, pues haya esposos y que presten mucha atención a lo que comenta el doctor, porque en ocasiones nosotras como mujeres nos da pena preocupar al esposo o a veces nos da pena decirle, oye, es que escucho voces o es que tengo tales síntomas. Entonces es muy importante que también los esposos estén atentos y sepan pues detectar de forma muy a tiempo como para decirle, ¿sabes qué, mija? Pues no es normal, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar y pues él mismo acompañar al ginecólogo y que el ginecólogo evalúe si hay necesidad de mandar a otro médico, pues con la especialidad. ¿Sí? Otra de las preguntas, doctor, dice, ¿qué señales de alerta no deben dejar pasar la pareja, la familia? Bueno, es lo mismo que le estaba comentando, pero igual si nos puede comentar algo al respecto. Sí, aprovechando que tocaste un tema importante sobre la pareja, ¿no? El esposo, la esposa, independientemente, a veces nos enfocamos en el bebé y la mamá, pero se nos olvida quién más está ahí, ¿no? Inmerso, y que obviamente también goza del bebé, pero también sufre ante las situaciones como una mamá que está pasando por un cuadro afectivo o de ansiedad. Por eso es importante también en nuestras entrevistas hacerlo partícipe o hacerla partícipe, en el sentido de que nos puede dar buena información e incluso como persona le ayuda a estar más tranquila teniendo información acerca de lo que está pasando. Y quién mejor que los que conviven con ella nos puedan dar información de viva voz, ¿no? Así que nosotros también en la psiquiatría perinatal, y lo puedo decir de manera particular, siempre cuando acude una mujer con estas características, pasamos a la pareja, no porque tengamos que tener más información, que ya lo sabemos que sí es muy importante, sino también para brindarles un poco de calma y tranquilidad a ellos sobre la situación que está pasando. Y ya que son nuestro apoyo principal, porque son
las o los que van a estar con ella para estarle apoyando con el medicamento en ese momento. Porque muchas veces al inicio, yo les digo, no se va a hacer cargo usted del medicamento, se va a hacer cargo su mamá, su esposo, su familiar, hasta que usted ya esté en condiciones de tomarse bien el medicamento. Incluso hay mamás que se han llegado a sentir celosas de los hijos porque sí es cierto, dicen, toda la atención es con el bebé, pero no me has preguntado cómo yo me siento, pues entonces Exacto. sí es muy importante que sea para ambas partes. Algo importante que yo considero también ahorita que estamos hablando de embarazo y posparto es el vínculo que se forma entre mamá y bebé. Ahorita que hablábamos de problemas del estado de ánimo, también hay estudios donde se ha encontrado que un apego, ¿sí?, es sumamente importante y protector para la mamá, y les previene de depresión, de ansiedad o de otros tipos de enfermedades de tipo mental, con el simple hecho de cargar a su bebé después de que lo tiene, que se le llama piel con piel, ¿sí?, y algo que se llama en psiquiatría perinatal separación cero, de que no se debe separar el bebé de la mamá, y sobre todo después que empieza la lactancia es un factor protector para la mamá de que presente depresión posparto, y también genera una relación vínculo con su bebé, sobre todo por la hormona de la oxitocina que se presenta. Así que no me lo separen cuando están recién nacidos los bebés, para que estén en contacto con piel y separación cero. Muy bien, muy buen consejo, doctor. Otra de las preguntas dice, ¿qué riesgo existen para la madre y el bebé cuando no se detecta o trata oportunamente? Ok. ¿Hablaríamos durante el embarazo de esta situación o en el posparto? En el posparto. En el posparto. ¿Qué riesgos existen para la mamá y el bebé? Obviamente, al tener un mal vínculo que no se formó desde que nació el bebé, un problema del apego y de la crianza, lo que podríamos estar generando es que conforme van pasando los años y el tiempo, no se genere ese enlace que se debe de presentar entre la diada madre-bebé, ¿no? No me gusta comentarlo así, pero en algunos momentos hay relaciones entre mamá e hijo como que no tienen esa cercanía, llamémosle, ¿no? Y cuando preguntamos a veces fue porque no se fomentó desde el inicio del posparto, ¿sí? ¿Qué problemas puede generar aparte de esto? Problemas en el niño de autoridad, problemas con la figura materna. Usted acaba de decir algo muy importante, ¿no? Que a veces el papá, y dicen, oye, ¿por qué se lleva más con papá y no con mamá? Bueno, porque muchas veces no se fomentó eso desde el nacimiento. Sí. Pero bueno, ahí entran muchas otras cosas, ¿no? Como el modelo de Bowlby, y lo que decía en algún momento Marce. Pero Marce, ¿quién era? Para los que no lo conocen, yo obviamente, Marce fue el pionero en la psiquiatría perinatal, ya en el siglo XIX francés, pero pues desde ahí partimos, ¿no? Si bien la psiquiatría perinatal es una área nueva de la psiquiatría, no tiene muchos años, pero pues está cobrando una relevancia importante. Así que... Y más con lo que pasó ahora en pandemia, que había mucho encierro, imagínense, a veces son las consecuencias de haber pasado por la pandemia. Hombre, ahí nos podría llevar otro tema más, hablando de la pandemia y las enfermedades de salud mental, e incluso se hicieron estudios también con mujeres embarazadas que estuvieron embarazadas durante la pandemia, que si usted sabe, el estar embarazada durante la pandemia era un factor de riesgo para complicaciones del COVID, ¿sí? Pero bueno. Vamos a hacer otro tema con eso. Para no desviarme con este punto. Otra de las preguntas dice, ¿se puede prevenir la depresión por parto o disminuir el riesgo de padecerla? Ok. Si se puede prevenir o disminuir el riesgo de padecerla, primero trataríamos de enfocarnos en disminuir el riesgo de padecerla, ¿no? Vamos a tocar un poquito lo que ya habíamos visto previamente. Cuando una mujer tiene antecedentes de problemas de salud mental previos, tiene mayor riesgo de presentar depresión durante o en el posparto, o ansiedad o algún otro tipo de trastorno de salud mental. Pero no quiere decir que lo va a presentar. Si tiene mayor riesgo a la población general que nunca lo ha presentado. Pero si a esto le agregamos los factores que ya habíamos comentado, se incrementa más el riesgo de presentarlos. Pero ¿cómo podríamos prevenirlos? Pues bueno, ya habíamos comentado algunos factores protectores, pero cuando hay situaciones así como carga genética, más los del ambiente, estreses económicos, pues es muy difícil prevenirlos, ¿no? Pero podríamos ayudarlos de alguna manera integral y en conjunto para que no lo llegue a presentar. Como por ejemplo, si tengo los antecedentes y me embarazo, como estar en seguimiento o en observación, se puede decir. Exactamente. Si usted tiene antecedentes de una depresión previa,
y sigue en tratamiento médico, no quiere decir que usted va a interrumpir su medicamento en el embarazo. Ojo, ahí es importante. Muchas veces nos han llegado pacientes en las instituciones o en el área privada que les mencionaron que estaban embarazadas y son pacientes psiquiátricas, pum, suspenden el medicamento y esto en vez de ayudarles, ¿qué genera? Mayores complicaciones. ¿Por qué? Porque se descontinuó el fármaco y si la paciente estaba estable, lo que viene a ser es una recaída de los síntomas y hay enfermedades de salud mental que no se puede interrumpir el medicamento, como cuáles, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y en algunas otras como las depresiones crónicas que tienen cierta estabilidad y si tú se lo quitas o ella lo suspende de una, pues va a presentar recaídas y son mayores las complicaciones y el riesgo durante el embarazo que el riesgo que tienen con el medicamento. Pero ¿qué hacemos en esos momentos? Porque es entendible que la mamá tenga temor de que le vaya a generar algún problema físico, neurológico a su bebé o alguna malformación. Y lo que hacemos en ese caso, que se les ponen las cartas sobre la mesa a la mamá y les decimos las opciones que tenemos de tratamiento, siempre tratando en el pro de la mejoría para mamá e hijo, porque ahí no podemos pensar nada más en la mamá, tenemos que pensar en el bebé a futuro, tenemos que pensar por dos y tratamos de elegir los medicamentos que menor riesgo generen, tanto al bebé y que le brinden a la mamá una estabilidad, ¿de acuerdo? Pero por favor no me suspendan los medicamentos abruptamente, sino esto es más riesgoso para la paciente y el bebé que estarlos tomando. Acudan con un especialista que las pueda orientar y decirles qué tipo de fármaco pueden tomarlo, las dosis adecuadas, mínimas necesarias para que esté estable, pero no lo suspendan. Muy buen consejo, porque sí, lo primero es suspender por el miedo de que vaya a caer mal, pero pues exacto, tiene que ser bajo prescripción médica. Ok, otra de las preguntas dice, ¿qué estudios de laboratorio o revisiones médicas ayudan a cuidar la salud integral de mamá y bebé durante el embarazo? Pues es yo creo algo muy similar a lo que comentaba, pero ¿qué es lo que pueden mandarle a hacer o algo como para decir, es un seguimiento y que a lo mejor no esté propensa? Ok, como lo comentamos, ginecología afortunadamente nos apoya mucho solicitando estudios de laboratorio, estudios de imagen como ultrasonografía, porque para nosotros es sumamente importante llevar un control del bebé también de la par con el ginecólogo, porque cuando le hagan sus estudios de control, que los hacen a veces cada mes o cada trimestre, es importante que no los manden, porque nosotros tenemos que valorar si alguno de nuestros medicamentos están funcionando bien, si a veces el bebé trae alguna disminución del crecimiento intrauterino, también tenemos que valorar si tenemos que hacer algún ajuste. Pero ¿qué estudios de laboratorio podemos realizar? Desde biometrías, químicas, perfil tiroideo, vitamina D, ultrasonidos del primero, segundo y tercer trimestre, donde son los estructurales y todo, para ver cómo se encuentran y tenerlo en su expediente para ir anotando. Pero son estudios que por lo general se hacen con rutina. ¿Hay algún estudio en especial que si la paciente tiene todos los síntomas se tenga que realizar como para confirmar que realmente está cursando con ese problema, doctor? ¿Cuál sería el problema? ¿Alguna como depresión, ansiedad o bipolaridad? Sí. Sí, o sea, algún estudio en especial, no sé, un potasio, un cortisol, okay, algo así se me ocurra, como para decir, sí está cursando con un episodio de estrés o de ansiedad. Claro, mire, usted está comentando lo importante. Nos enfocamos a veces un poquito a las personas que ya tienen alguna enfermedad de salud mental previa o que la van desarrollando durante el embarazo. También hay situaciones en que algún proceso, alguna enfermedad externa, porque el estar embarazada no te excluye de tener algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Puede generar problemas de salud mental, desde un cuadro depresivo, algo que nosotros consideramos como un delirium, puede generar síntomas psiquiátricos como alucinaciones, ideas delirantes, y ahí podría ser desencadenado desde una simple infección, una infección de orina, puede generar estos síntomas. Y ahí sí, mandamos a hacer estudios generales, un ego, un cultivo, urocultivo, para ver qué bacteria o qué agente puede estar generando esto. Y muchas veces, si nosotros detectamos que es por una infección o alguna bacteria, se le da tratamiento y se corrige el problema de tipo mental que trae la paciente en ese momento. Cuando nosotros nos orientamos a que puede ser algo, un factor externo como una infección o algo que no sea puramente psiquiátrico, cuando los síntomas de nuestras pacientes empiezan de manera abrupta, ¿sí? Que de repente la familia la miraba tranquila, disfrutando su embarazo, saliendo, conviviendo y todo, y de repente de una semana para acá cambió totalmente, empieza a decir cosas que no son coherentes, a mirar cosas o ver personas que ya no están, o dejar de dormir, y anda con problemas de temperatura o molestias. Hay que mandar a hacer estudios generales, incluso a veces hasta algún estudio de cabeza también, para descartar,
siempre y cuando cuidando ciertos estudios para no afectar al producto, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, tenemos como médicos, porque no solamente somos psiquiatras o psiquiatras perinatales, somos médicos generales, que tenemos que descartar alguna otra causa de ello. Ok, ¿Sí? muy bien, doctor. Otra pregunta, dice, ¿qué papel juega la pareja y la red de apoyo en el bienestar emocional de la mamá? Pues yo creo que nos comentó algo, pero pues si puede reafirmar esa pregunta, a ver, bueno, ¿qué más nos puede decir? Volvemos, claro que sí. ¿Qué papel juega? Sumamente importante el papel de la pareja y la familia, ya que siempre cuando una mujer tiene a su bebé, ¿con quién se apoya? Pareja y familia, son fundamentales. O la mamá, ¿no? Sobre todo, es el brazo fuerte. Pero sí, también hay que ver de que puede, así como son el brazo principal de apoyo, también ese tipo de redes a veces no funcionan como quisiéramos, y en vez de apoyarnos nos complican un poco más, ¿no? Porque no olvidemos, tanto mamá como suegra tienen sus opiniones para ciertas cosas y nos los pueden estresar un poco más, ¿no? Pero contestando su pregunta, son sumamente fundamentales. Hay que hacerlos partícipes de este proceso en su capacidad y posibilidades, sin interferir mucho, para el bien de la recuperación de la mamá en ese momento. Muy bien, doctor. ¿El padre también puede presentar depresión durante o después del embarazo? Claro que sí. El padre también lo puede presentar, por eso le decíamos hace rato de que... Y sobre todo ansiedad, ¿no? Sí, es importante hacerlo partícipe, ¿no? Sí. Hemos tenido algunos casos cuando han ido a consulta que también el papá nos dice, oye, doctor, todos estaban preocupados por ella, pero es lo que decíamos, pero nadie me preguntaba cómo me sentía yo, ¿no? Yo qué estaba pasando conmigo en ese momento, sí, ¿no? Y es importante saber que también el papá puede presentar síntomas depresivos o de ansiedad, sobre todo nosotros lo consideramos a veces como un periodo de adaptación, ¿no? A esta nueva etapa. Por eso, como lo mencionaba, es importante que se les dé información también a ellos para que pueda estar lo más tranquilo. En algunas ocasiones, pues también sabemos que quisiéramos que todos los embarazos fueran lo más fluidos, normales y a término como se quisiera, pero cuando no sucede así, acuérdense que la pareja también sufre del estrés, de las preocupaciones de tener a su esposa y a su bebé en hospitalización, o cuando nace el bebé y tiene que estar en alguna otra área como incubadora también por un tiempo determinado, ellos también sufren. Así que puede generar cuadros de depresión y ansiedad, y para eso estamos, para apoyarlos a la triada, llamaríamos ahí, no nada más la diada madre-bebé, sino incluir al papá también. Sí, claro que sí. Más cuando nos tocan esposos muy preocupones, que, ay, si te mareaste, ya están encima de uno, ¿verdad? Bueno, eso va incluido en el paquete de ser papá. Sí. Bueno, por la última pregunta, doctor, dice, ¿qué mensaje le daría a las mujeres y familias sobre la importancia de cuidar la salud mental durante el embarazo y el posparto? Muy bien. ¿Qué mensaje le podemos dar a las futuras mamás? Sobre todo, si ustedes están planeando en salir embarazadas, es importante que acudan antes de hacerlo, ¿sí? Acudan antes de hacerlo para poderlo planificar de una manera adecuada y que su embarazo y su posparto sea lo más tranquilo, seguro y lo que queremos nosotros, feliz, y que lo disfruten. Yo sé que a veces no se puede planificar todo con calma, pero si aún así salen embarazadas, les digo, acudan aún así a su atención. Vamos a tratar de orientarlos de la mejor manera, sin preocuparlos, y si es necesario brindar el tratamiento necesario, que les podemos tratar de asegurar que va a ser lo menos riesgoso para ella y para su bebé. En cambio, el beneficio de que ustedes se van a sentir bien y van a tener un embarazo y un posparto satisfactorio es mayor. Por favor, y no duden en acudir o pedir información si están pasando por algún problema de salud mental antes, durante o en el posparto. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. No sé si hubo alguna pregunta en las redes. ¿Ninguna? Me dicen que ninguna. Okay. Pues yo creo que todo quedó muy claro, doctor. Pues de antemano le damos de nueva cuenta las gracias. La verdad se me hizo muy amena. Gracias. Aprendí mucho en este momento con usted, la verdad. Hasta yo preguntas propias hice para salir de la duda, ¿no? Entonces, la verdad se me hizo magnífica la plática. De nueva cuenta agradecerle. Y pues yo creo que ya con eso nos despediríamos. Muchas gracias pues por las atenciones y esperamos que el doctor de nueva cuenta nos apoye con otra plática que ya creo que
temas de este tipo, pues hay muchos y esperemos que en una nueva invitación nos pueda acompañar, doctor. Por supuesto, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y si me permiten, quedé con alguien de mis compañeros del trabajo de archivo de agradecerles por estarnos acompañando y su apoyo y saludos. Siempre están al pendiente. Igual, doctor, si nos puede compartir ahorita dónde consulta usted, algún número en especial en caso de que les llegue a interesar alguna consulta con usted, no sé si nos las pueda compartir. Por supuesto, mis redes sociales son doctor.osmani-salomón, me pueden encontrar así en Facebook o Instagram sin ningún problema. Soy el único Osmani Salomón psiquiatra aquí en Sinaloa, no creo que sea muy difícil. Y pues fue un placer poderlas orientar un poquito, y si hay alguna duda o pregunta, no duden en hacerla. Estamos para servirles y muchas gracias. Ok. Bueno, pues sería todo de nuestra parte. Que tengan muy bonita tarde.